Estamos en contacto ya con Elsa Brusone. Buenos días, Elsa. Buen día, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo te va? Bien, aquí estamos. ¿Te estás cuidando? Cuidándome y al cuidarme yo, cuidando a los compatriotas y a las compatriotas también. Me parece bárbaro, muy bien. Bueno, podemos mantener este contacto a distancia, dado que este es un reportaje a través de la línea telefónica, como hemos hecho durante todo este tiempo. Y vos sabés que yo quería empezar contigo con una reflexión sobre, muy abuelo de pájaro, ¿verdad?, sobre las circunstancias en las cuales San Martín, en aquellos años, después de lo que había acontecido en Europa, donde se había terminado la prisión para Fernando VII y la restauración había ganado terreno y se venía por la reconquista de América, tuvo aquellas disyuntivas, ¿no?, y aquellos problemas significativos, geopolíticos podríamos decir, y hacer una breve analogía con los problemas geopolíticos de este tiempo. ¿Te animás o es demasiado extenso lo que te estoy pidiendo? No, yo parto del concepto de San Martín que lo guió toda su vida, que es para los hombres de coraje se han hecho las empresas. Muy bien. Esto fue lo que lo animó a él permanentemente, y cuando él regresa acá, que vuelve a lo que era entonces, éramos enorme, no éramos Argentina, sino que también estábamos comprendidos en lo que había sido el virreinato del Río de la Plata, ¿verdad? Teníamos la banda oriental, hoy Uruguay, teníamos también lo que es en Bolivia, que era el Alto Perú, nosotros. Y él llega con la idea cierta y clara de lograr la independencia de esta patria, que él no la veía solamente como, digamos, su patria pequeña, que es lo que yo digo, sino que traían el concepto de la patria grande, de lo que era toda la América, entonces la América española, no bajo el dominio español. Claro. Entonces venía con la idea completa de la libertad y la independencia, y llega en momentos claros que son difíciles, porque, digamos, todavía Napoleón no había sido derrotado del todo, las monarquías europeas se estaban reformando, es decir, se estaban reafirmando, estaba por nacer la famosa Santa Alianza, que era la unión de todas las monarquías europeas, que al final de la batalla de Waterloo, de la derrota definitiva de Napoleón, pero con la idea de aquellos que tenían posesiones coloniales, de unirse todos juntos para ayudar al otro a recuperarla, es decir, son momentos difíciles cuando él llega con los fracasos de las expediciones nuestras al Alto Perú, donde prácticamente la guerra contra los españoles la realizaban, ¿no?, las montoneras, compuestas por hombres y por mujeres, de las cuales, tenemos Juana Zurduy, Padilla, Ignacio Warnes, es decir, un montón de patriotas que mantenían a raya a los españoles en el Alto Perú, donde nosotros habíamos tenido, tendríamos Tucumán y Salta después, o sea que llegan momentos difíciles, con una expedición que viene para el Río de la Plata, pero para el lado de lo que es Montevideo, que estaba en manos también de los españoles, entonces viene con sabiendo perfectamente todo lo que está pasando, pero decidido a lograr la libertad de la patria y de liberar a toda la patria grande del imperio español. Así que llegan situaciones que son políticamente difíciles también para el país, por toda la situación internacional que estábamos viviendo, y en función de eso se pone a las órdenes del gobierno argentino. En la idea de él, ya tenía muy claro cómo iba a ser su lucha por la independencia, forma el regimiento de granaderos a caballo, que va a tener su bautismo de fuego en la batalla, en el combate de San Lorenzo, y que está conformado, como él decía, por mis paisanos, o sea, todos eran pueblos originarios, eran campesinos, esclavos,
Cabral era negro, el que le salva la vida a él en el combate de San Lorenzo, es negro. Es decir, entonces está formando la base de un ejército que va a ser profesional, pero que se forma sobre la base de lo que es el pueblo, más allá de que tenga oficiales que no digamos que no vienen directamente, digamos, de las entrañas del pueblo, pero donde él va logrando ese concepto. ¿Y cómo será que de hecho, mirá lo que es la historia, que del ejército original, o sea, del regimiento de granaderos a caballo, que estuvo en todas las batallas en el continente, habidas y por haber, terminando con la batalla, con la de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, regresan muy pocos. De los que regresan, 6 son los del núcleo principal de él, de lo que él llamaba mis muchachos, que son los sobrevivientes, más uno más, que es el coronel Félix Bogado, el paraguayo, que se incorpora al regimiento de granaderos después del combate de San Lorenzo porque él venía con los españoles. Es decir, regresan. ¿Y cuál es con lo que se encuentran? Bueno, con el odio de las oligarquías locales, porque si hay algo con lo que tuvo que pelear fue con las oligarquías locales aquí, con las oligarquías en Chile, con las oligarquías en Perú, siendo protector protector del Perú en su momento. Y se encuentra el regimiento con la orden de Rivadavia, que lo disuelve por el odio que le tenía Rivadavia a San Martín. Claro, Rivadavia era un personaje al servicio del imperio inglés, ¿no? Fue el inventor de la deuda externa argentina nuestra, con el empréstito de la Baring Brothers, que lo terminamos de pagar en el año 1904, hasta eso tuvimos, y los negociados mineros y todo lo demás, bueno, que sería muy largo de explicar. Cuando vuelven, decide disolver el regimiento de granaderos a caballo. Si el regimiento de granaderos a caballo se ha disuelto y recién vuelve a ser recreado en el año, si no me equivoco, en el año 1902, pero como guardia presidencial, cuando no fue creado para eso, fue creado para dar las batallas por la independencia. Fue creado con un ideal de libertad y de independencia y de estar en los campos de batalla. O sea que para mí, con respecto al regimiento de granaderos, cuando lo veo como guardia presidencial, ¿viste? Se me hace un nudo en el corazón, porque digo, no tiene que ser la guardia presidencial. ¿Dónde tiene que estar? Donde la patria está en peligro, tiene que estar donde están los recursos naturales, donde están las fronteras, porque no fue creado para ser guardia presidencial, fue creado para dar lucha por la independencia. Qué interesante. La soberanía, es decir, del país. Entonces, te encontrás con toda una situación y donde él logra llevar a cabo todos sus sueños. No, los argentinos no tenemos idea de que San Martín es estudiado por su pensamiento, sea militar, por sus estrategias y por sus tácticas, en las grandes academias militares del mundo. Se lo estudia. Todos los centros de formación, por ejemplo, de la OTAN en Europa, lo estudian a él como un gran estratega. Está considerado como un gran estratega a nivel mundial de la historia del mundo. Sus tácticas, sus estrategias, todo, o sea, el cruce de los Andes, todo lo que él elabora y todo, es seguido con admiración a lo largo y a lo ancho del mundo en las academias militares. Sí. O sea, para que te des una idea de lo que es lo que es este hombre que le dedica toda su vida a la causa de la independencia y de la libertad, y que fue totalmente atacado, y que más allá de eso, cuando le tocó gobernar, que fue gobernador, sí, lo hemos recordado de Cuyo, protector del Perú, hizo una tarea de gobierno realmente maravillosa, buscando la salud pública, la educación pública, la libertad de los esclavos, la igualdad con los pueblos originarios, la creación al Perú le da en el gobierno todos los elementos, no solamente para una soberanía política, sino también para una soberanía económica, y le sienta la base de un desarrollo social y económico, o sea, libertad, igualdad y fraternidad. Cuando nosotros vemos todo el plan de gobierno desarrollado, lo ves,
Y en este concepto muy claro que él tiene quiénes son los enemigos de afuera y quiénes son los enemigos de adentro, porque lo tenía con esa claridad meridiana. Así es, así es. Elsa, te voy a traer un poco aquí a nuestro tiempo ahora. Sí. Vamos a hacer un salto de casi 200 años. Sí. Y vos has escrito mucho sobre el tema de el agua, el bien que es abundante en nuestro suelo, en América del Sur, pero por el cual pueden venir, y esto puede ser, puede ocasionar un conflicto. ¿Por qué no nos explicás un poco de qué se trataría este conflicto en torno al tema del agua? Claro, el tema es el siguiente, o sea, vos partís de la base que si bien este es un planeta que en sus 2/3 partes es líquido, porque la verdad que cuando vemos al planeta nuestro hay más agua que tierra, el tema es que si bien es líquido, tenés que el 97,5% del agua del mundo es agua salada, es agua que está en los mares y océanos. Sí. Y si bien la tecnología para desalinizar agua de mar existe, te sigue presentando a la fecha dos grandes problemas que no han sido resueltos todavía y que según los estudios realizados por los expertos de Naciones Unidas, a través de la nanotecnología podríamos tener una resolución para los años 2039-2040, que es que se necesita mucha energía para llevar a cabo el proceso de desalinización y por otro lado necesitas utilizar aditivos químicos. Y hasta la fecha no se ha encontrado la manera de deshacerse de todo lo que queda, digamos, no solamente de los desechos que quedan al final del proceso, sino también de la sal que queda al final del mismo proceso sin afectar al ambiente. Ajá. A su vez, a mí me queda nada más que el 2,5% del agua del mundo en estado líquido, pero de este 2,5%, aproximadamente un 70% es agua congelada. Es agua que está en los glaciares, que está en las altas cumbres, agua que está en todo el océano, en la Antártida Argentina, es agua que está distribuida en lo que son los cielos y lo que son las nieves. Y de lo que me queda, digamos, en estado líquido, resulta que tengo una porción muy alta que está encerrada en napas, que son los acuíferos, o sea, que son las reservas de aguas subterráneas. Y a lo que estamos asistiendo nosotros es a un problema grave con lo que respecta al agua que digamos que está en estado líquido, que es la sobreutilización tanto de las aguas superficiales como subterráneas por las poblaciones, pero a su vez, al haber hecho desarrollos industriales y agrícolas sin tener en cuenta el ambiente, de la manera en que se ha desarrollado todo, se han producido la contaminación enorme, tanto de las aguas superficiales como subterráneas. ¿Qué pasa? Si una fuente de agua se contamina y yo no la puedo descontaminar, la perdí. Si una fuente de agua se me agota, y se me agota por la sobreutilización que hago del mismo, también la perdí. Y sumado a eso, el cambio climático. Ya para el año 2007, Naciones Unidas estaba advirtiendo que por efectos del cambio climático, el 20% de los recursos hídricos del mundo estaban seriamente afectados. Y hoy esto se viene cada vez, digamos, se hace más evidente. Entonces, es por esto que se habla, y no lo digo yo, sino que por primera vez Ismail Serajeldin, vicepresidente del Banco Mundial, dio la voz de alarma en el año 1997, diciendo que en el siglo XXI las guerras iban a ser por el agua, que así como el siglo XX las guerras habían sido por el petróleo, en el siglo XXI la humanidad iba a enfrentar guerras por el agua, y que aquellos países que tuvieran este recurso podían ser víctimas de saqueos forzosos. Entonces, vos tenés esta perspectiva, pero a su vez uno ve todos los estudios realizados por Naciones Unidas, por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, las corporaciones transnacionales dedicadas al comercio del agua, el Banco Mundial,
el Fondo Monetario Internacional, las agencias gubernamentales de los países más ricos, más los informes del Departamento de Estado y del Pentágono y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, y todos te están hablando de un ciclo de posibilidades por la guerra del agua, que lo cual también daba su voz de alarma en el año 2008 el entonces secretario de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que si bien tienen al agua, digamos, en primer lugar, sabemos que no es solamente por el agua, porque además también te lo dicen, entonces te dicen que es el agua, que es la energía, que es la biodiversidad. El 80% de los medicamentos que se elaboran en el mundo están elaborados en base a plantas que están en los bosques, en la selva y en las flores regionales, que son también los hidrocarburos, que son los minerales, las tierras fértiles para la producción de alimentos. Están todos en la lista con la posibilidad de desatar conflictos bélicos por la apropiación de estos recursos, que no es nuevo en la humanidad, porque la verdad es que desde que existe la civilización humana hemos tenido guerras. Sí. Guerras por tierras fértiles, guerras por agua, después fueron guerras por los minerales, después tuvimos la guerra del petróleo, así que no es para nada extraño que asistamos nuevamente a conflictos de esta naturaleza. Lo que pasa es que la situación se está poniendo cada vez más crítica. ¿Y qué es lo que vos te encontrás a nivel mundial? Que los países más poderosos, los más importantes, todo, ¿qué han hecho? Tanto en la Comunidad Económica Europea como en Estados Unidos, que son los que más afloran, han agotado prácticamente sus recursos naturales. Entonces, ¿qué se ha desatado? Y una nueva ofensiva colonial e imperialista sobre aquellos países que tenemos estos recursos que ellos no tienen. ¿Y dónde está puesta la mirada? Porque esto aparece en los documentos, Continente africano, todo lo que es nuestra América, algunos países de Asia Occidental, mal llamados Medio Oriente, porque el nombre correcto y exacto es Asia Occidental, y algunos países mirando hacia el Asia Oriental. Entonces, esto te explica el por qué en este momento de tantas guerras a lo largo y a lo ancho del planeta, por qué tanta desestabilización en muchísimos países, porque cuando uno ve la mano atrás de lo que está pasando en África, de lo que está pasando en Asia Occidental, lo que vemos la desestabilización tanto producida en Venezuela, lo que está haciendo, los golpes de Estado en Bolivia, todo lo que viene pasando a lo largo y a lo ancho del mundo, tiene que ver con el libre acceso y el control de los recursos naturales. Claro. Y en ese sentido, los países de América del Sur, porque agua también tiene Brasil, por ejemplo. Claro, nosotros América del Sur es la reserva, en realidad todo el continente americano son las reservas más grandes de agua del mundo, pero lo que tenemos sobre todo en América del Sur somos las reservas más grandes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la cuenca del río Amazonas, toda la Amazonia encierra el 25% del agua dulce del mundo, más las cuencas del Plata, más nosotros compartimos el acuífero Guaraní, que es este cuarto gran reservorio de agua subterránea del mundo, que compartimos Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, o sea, y además, sumado a eso, tenemos la mayor cantidad de tierras fértiles del planeta y las mayores fuentes de biodiversidad, buena provisión de minerales, buena provisión de hidrocarburos. Venezuela es la que tiene las reservas certificadas más grandes de petróleo del mundo. Entonces estamos en el ojo del huracán. Claro. Y vos esto lo ves como por un lado está, lógicamente, los mecanismos más sutiles que tienen que ver con la deuda externa, que tienen que ver con los organismos financieros internacionales, con la imposición de planes del Fondo Monetario Internacional. A veces hay posturas más agresivas, que puede ser justamente la propia intervención directa o indirecta, política, como el golpe que vos mencionabas en Bolivia, pero también puede ocurrir que hubiera migraciones. ¿Cómo ves vos la posibilidad de que haya migrantes del resto del mundo hacia América del Sur? No, el tema de las migraciones tiene que ver con los migrantes, con la gente que migra. Cuando uno migra fundamentalmente por las guerras civiles o las guerras interestatales que están existiendo, que están expulsando, digamos, a la población.
Lo que sí hay un proyecto desde la década del 70 en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es en aquellos países que tengan vacíos de población, es decir, que tengan territorios extensos donde no existe y que y tengan poca población, desmembrarlos, transformarlos en protectorados y llevar a esos territorios a la población que va a ser expulsada por el aumento del nivel del agua, del nivel, digamos, del mar, cuyos países, que son países islas o países costeros, van a quedar debajo de las aguas. Este es un proyecto que está desde la década del 70 durmiendo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Lo que pasa es que digamos, todo el sistema económico y financiero mundial, que son los que están manejando, encontraron maneras más sutiles o sea, las más violentas son las guerras, después seguido por golpes de Estado, pero hay maneras más sutiles. Una de las maneras más sutiles tiene que ver con la deuda externa, tiene que ver con el canje de deuda por naturaleza, tiene que ver con los tratados, Ajá. tanto bilaterales o multilaterales de inversión y de libre comercio, tiene que ver con la declaración de zonas con riquezas naturales como patrimonio de la humanidad, donde por los protocolos adicionales hay una resignación de la soberanía del país sobre sobre esas zonas, donde no las puede utilizar para el desarrollo social y económico de su población, y donde consideran que si no está apto para cumplir a lo que se ha comprometido, las corporaciones transnacionales y los organismos financieros y económicos internacionales y la potencia de turno pueden hacerse cargo de la región. Es decir, han encontrado formas mucho más sutiles para ir poniendo a los pueblos y a los gobiernos de rodillas para que renuncien a la soberanía sobre sus territorios, sobre sus bienes comunes, para que renuncien a todo eso. Es decir, los esquemas de dominación son muy amplios y a veces no alcanzamos a percibirlos. Muchas veces las clases dirigentes no alcanzan a percibir el peligro de lo que significan algunas cosas que el poder económico y financiero internacional te propone. Claro. Elsa, nosotros hemos visto con mucha preocupación justamente este tema de la integridad territorial de la Argentina, y en el año 2018, si mal no recuerdo, el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, Juan Liach, hizo declaraciones en las cuales decía que él le entregaría a los ingleses no solo Malvinas, sino también toda Tierra del Fuego y todo lo que correspondía, ¿no?, hacia el sur, porque eso era una carga económica para el pueblo argentino. No hubo reacción de la dirigencia política argentina, al igual que en 2020, es decir, este año, el presidente del principal partido de oposición, la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, dijo que Mendoza debería prepararse para ser un país independiente, es decir, desgajando el territorio de Mendoza de la integridad de la Argentina, lo cual tampoco tuvo respuesta por parte de la dirigencia política. ¿Vos pensás que estos son dichos al pasar o que pueden constituirse en afirmaciones peligrosas para la Argentina? No, no son dichos al pasar, son afirmaciones peligrosas con respecto a la Argentina. Te voy a explicar algo. Yo siempre he considerado que la reforma de 1994, que es el pacto Alfonsín-Menem, para mí ha sido un grave acto de traición a la patria. Y esa reforma fue pedida y fue impulsada por las corporaciones transnacionales y por los organismos financieros y económicos internacionales. ¿Por qué me refiero a esto? Porque cuando vos sacás del Estado Nacional, el Estado Nacional somos todos, Sí. Todos somos el Estado, todos conformamos ese Estado Nacional. Sacás de las manos del Estado Nacional el poder de decisión sobre qué políticas se van a aplicar sobre el tema fundamental de los recursos naturales, y te lo está diciendo alguien que no es porteña,
alguien que nació en la provincia de Tucumán, Ujú. alguien que es una provinciana, lo que voy a decir con absoluta, lo que estoy sosteniendo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, que fue darles a las provincias el manejo de sus recursos naturales, que son los artículos 121 y el artículo 124, donde han transformado a los gobernadores en verdaderos señores feudales, con poder absoluto sobre los recursos y también sobre sus habitantes, es decir, los deja en inferioridad de condiciones para poder negociar con cualquier empresa, con cualquier corporación extranjera, con cualquier organismo financiero internacional, es decir, te debilita. Cuando el Estado Nacional, como bien estaba en la Constitución de 1949 y el artículo 40 fue muy taxativo en ese momento, Claro. o sea, ¿qué es lo que se fomenta con esto? Se fomenta un enfrentamiento prácticamente entre lo que es el Estado Nacional y lo que son los estados provinciales. Entonces vos te encontrás, el Congreso de la Nación dicta leyes, por ejemplo, la Ley de Protección de Glaciares. Sí. No, las Cortes Provinciales no te la aceptan porque es violatorio de la autonomía de las provincias. La Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, te dicta y te dice que existe el aborto no punible y te da las razones por la cual hay un aborto que es no punible hasta que salga la ley. No, las justicias provinciales y las legislaturas provinciales se oponen porque son violatorios de los protocolos, de las cosas de las provincias y de todo lo demás. Entonces lo que tenés constantemente es un enfrentamiento, gobierno central, gobierno nacional, es decir, Estado nacional con las provincias. Y este mal llamado federalismo, esta descentralización, puede llevarte a la desintegración del país como tal. Ujú. Es el germen de la desintegración nacional, de la ruptura de la unidad que tiene que tener un Estado nacional para ponerse de pie, para estar fuerte y para hacer frente, no solamente a los enemigos internos, porque existen siempre, sino también a los enemigos externos. Entonces, la reforma del 94, que fue un pedido y una imposición de las corporaciones transnacionales y de los organismos financieros y económicos transnacionales, desde ese año hasta la fecha, han colocado al país al borde de la desintegración territorial y de la desaparición como nación, por generar estos conflictos que todavía, o sea, y que cada vez se vienen haciendo más evidente, porque las provincias son débiles frente a los poderes reales, o sea, no hay Claro. poder, pero a su vez tenés un Estado nacional que también se debilita, porque está en constante, digamos, enfrentamiento, son como boxeadores en un ring, Sí. provincias, nación, cuando lo que tendríamos que recordar todos es que la nación argentina existe por voluntad y decisión de las provincias. Fueron las provincias las que decidieron conformar la nación argentina. Ahora, da la impresión de que aquellos elementos aglutinantes que hacen a una nación han sido también fragmentados, no solo los bienes naturales. Fíjate, por ejemplo, la educación transferida a las provincias, Claro. la salud, Claro. y nos hemos quedado virtualmente sin fuerzas armadas. Exactamente, pero no es casualidad, ¿me explico? Por eso te digo que esa reforma del 94 para mí es un acto de traición, es uno de los actos de traición más grandes que se le ha hecho a la patria y al pueblo, porque es desde el Estado Nacional donde vos tenés que regular todo lo que es la salud y la educación, porque la salud y la educación tienen que ser uniformes, con lo cual también, si el Estado Nacional sigue ocupándose como se ocupaba antes, también le sacás esa presión, digamos, a las provincias. Yo soy de la idea de que hay que refundar de nuevo la República, o sea, tenemos que ir a otro 9 de julio de 1816. Tengo esa idea y sostengo siempre que si no sabemos cómo hacerlo, bueno, reveamos el plan de operaciones de la Revolución de Mayo, de Moreno, y de Belgrano, y traigámoslos acá hasta el siglo XXI, pero también tenemos los planes quinquenales
del Sí. 45 al 55, tenemos, yo no soy peronista, aclaro, Mm. tenemos el plan trienal del 74, es decir, el último plan trienal, que es Sí. del 73 en el 76, que es el que trató de aplicarse. Decir, tenemos herramientas, pero como para poder hacerlo, no nos faltan. Y en ese concepto también, ¿qué es lo que pasó con las Fuerzas Armadas? Que desde regreso a la democracia, lo que se ha hecho es castigar a las instituciones también. Es decir, sí, había que, por verdad, memoria y justicia, había que realizar los juicios, había que castigar, que condenar a todos aquellos que violaron los derechos humanos, pero no solamente a las Fuerzas Armadas, sino también a los civiles, porque fue una dictadura cívico-militar, y ahí hay poder eclesiástico, poder civil, porque hubo partidos políticos que prestaron en integrantes suyos, los empresarios, hubo también, bueno, tuvimos de todo, y la parte civil no ha sido jugada, con alguna que otra suerte, alguno que otro lo han sentado en el banquillo de los acusados y se ha podido llevar los juicios a cabo. Entonces, en el intento de la depuración de las Fuerzas Armadas, se castigó también a las instituciones. Y eso fue un error gravísimo. Vos a las instituciones las tenés que preservar el carácter de la institución. Sí, lo que hay que hacer es que caiga todo el peso de la ley y de la justicia sobre los integrantes que se comportaron como no debían comportarse y que en el caso de las Fuerzas Armadas violaron los derechos humanos y practicaron terrorismo de Estado. ¿Me explico? Sí, porque sí. cuando vos destruís también las instituciones, al final te vas quedando sin los elementos. Uh-huh. Sin las Entonces, herramientas. Entregamos... No tenés herramientas. Hoy, por ejemplo, vos tenés destruido, en ese plan se destruyó todas fabricaciones militares. Claro. Los astilleros Río Santiago. Sí. Se destruyó la fábrica de aviones, la fábrica de tanque mediano. Se destruyó todo lo que tiene que ver como economía para la defensa, que esa economía para la defensa es lo que a vos te va dando autonomía para no tener que depender de otros países, para poder rearmar a tus fuerzas armadas que tienen que estar listas para la defensa de tu país ante una amenaza exterior y al mismo tiempo en época de paz son dinamizadoras del desarrollo económico y social. Nosotros ya lo tuvimos a esto en el país. Entonces, se ataca todo y llega un momento en que prácticamente, aunque tengas fuerzas armadas, no la tenés. Tenés una fuerza aérea donde los pilotos no tienen cómo entrenarse. Claro. ¿Me explico? Sí, claro. Tenés las cosas que nos pasan cuando en un desfile vemos que un tanque se le rompió el recauchutaje porque tienen 50, 60 años, entonces le hacen el recauchutaje y se te va. Donde tuvimos el 9 de julio del 2016 a los pilotos de la Fuerza Aérea que pasaron desfilando en Tucumán, desfilando a la P con el resto porque no había aviones. Es decir, se destruye absolutamente todo. Te lleva años poder construir. Y mientras tanto, porque en su momento se abandonaron las hipótesis de conflicto, porque decidieron que el país no tenía ninguna hipótesis de conflicto, o sea, Malvinas dejó de ser hipótesis de conflicto, la Antártida dejó de ser hipótesis de conflicto, el Atlántico Sur dejó de ser hipótesis de conflicto, los territorios vacíos de población, sobre todo la Patagonia, dejó de ser hipótesis de conflicto. Los recursos naturales dejaron de ser hipótesis de conflicto en el país, porque vamos a las hipótesis de confluencia, que nadie sabe qué son, pero se habla de hipótesis de confluencia y no de conflicto, y le entregaste en la defensa nacional del país al Comando Sur, porque formás parte del sistema interamericano de defensa, le respondés al Comando Sur, tenés un representante del Comando Sur en la Embajada de Estados Unidos acá y de cada uno de los países, menos en Venezuela, que forman parte del sistema interamericano de defensa y por lo tanto también de la OEA, le entregaste la defensa al Comando Sur, o sea, a Estados Unidos. Imagínate, es decir, lo que te espera. No estás preparado para hacer frente a una agresión
externa, porque tampoco te preocupaste en preparar a la población para esa, olvidando lo que fue el concepto de la Revolución de Mayo, el concepto de San Martín, de lo que fue, porque también lo tenía Bolívar, un ejército profesional. Sí. Pero ¿qué concepto era? El pueblo en armas. ¿Quién acompañaba a ese ejército profesional? El pueblo en armas, preparado para la defensa del territorio. O sea, está en las raíces de nuestra historia, que sí lo comprendieron muy bien dentro de la región, y está muy bien comprendido, primero por Cuba, a partir de la Revolución Cubana, porque Fidel y Raúl tenían muy claro eso, y hoy Cuba es pueblo, o sea, es conjunción de pueblo y nación, o sea, el concepto de Fuerzas Armadas y pueblo, nación en armas. Lo incorpora el presidente Chávez luego del golpe de abril del 2002 para Venezuela, donde vos tenés Fuerzas Armadas más las milicias, 4,5 millones de ciudadanos y ciudadanas venezolanas preparados y preparadas para defender su país en caso de una agresión exterior, que forman parte ahora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y también la tenés en Nicaragua, con los sandinistas. Ese concepto de pueblo-nación en armas, que es también el concepto que le impuso Ho Chi Minh y Hu Jintao a Vietnam, por ejemplo, que lo tiene, pero lo tiene Suiza, lo tiene Nueva Zelanda. Es decir, fíjate vos cómo de distintas ideologías, digamos, distintas posiciones, hay un concepto muy claro de que es el país que vos querés. Pepe mi marido siempre me decía, vos para saber qué clase de país estás viendo o qué país estás estudiando, fíjate, me decía, cómo está conformada las Fuerzas Armadas de ese país. Fíjate cuál es el esquema de defensa de ese país y te vas a dar cuenta qué país es, si es un país independiente, libre y soberano, o es un país que no no tiene esas características, sino me decía todo lo contrario, porque el sistema de defensa de un país, me decía, las Fuerzas Armadas de un país son el reflejo de lo que es en el proyecto político de ese país. Así es. Elsa, el tiempo se nos ha ido, has sido muy, pero muy clara el cuadro de situación que nos dejás. Yo creo que para todos los oyentes es un cuadro como para seguir pensándolo, y seguramente te vamos a estar llamando dentro de no muchos días para que sigamos profundizando esto que nos acabas de decir, porque efectivamente para un país que no tiene proyecto no hay nada que defender. No, y son debates que nosotros son los debates que nos tenemos en que dar. Pepe, mi esposo, antes de morir, murió el 18 de julio del 2018, el 16 de julio, que fue el último día de lucidez, me dijo que mi tarea como esposa de un militar democrático, como pertenecer al Centro de Militares para la Democracia Argentina, era llevar estos debates al interior de nuestro pueblo. Era el compromiso y la tarea que me dejaba con nuestra patria, nuestro pueblo, y la dejaba en mis manos, porque era lo que teníamos que debatir. Entonces son debates que hay que darnos, porque de eso va a depender también el proyecto de país que tenemos. Y antes de despedirme, recordarles que hoy a las 9 de la noche tenemos que darle un aplauso a todo el personal médico que está en la primera línea de fuego, y sobre todo a los y las terapistas, de las cuales no se habla, pero aquellos que están en terapia intensiva, para ellos también, porque no los mencionamos y quizás son los más olvidados, pero queremos recordarlos. Excelente, excelente, Elsa. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Y hasta siempre. ¡Viva la patria! Siempre. ¡Viva la patria! Bueno, hemos hablado con Elsa Brusone del CEMIDA, del Centro de Militares Democráticos,